Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. Historia 11 la mañana era brillante y prometedora, cuando salía a hacer una excursión en solitario por el vasto desierto de las montañas rocosas. Se suponía que el sendero era sencillo, un bucle a través de los imponentes pinos y sobre suaves colinas con vistas que se extendían por kilómetros. Pero a medida que el sol comenzaba a descender el camino bajo mis pies, se volvió menos familiar. Los marcadores cada vez más escasos, y entre la realización golpeó con una sacudida fría. Estaba perdido, la belleza del día había sido engañosa, y en mi disfrute me había desviado del camino mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos naranja y morado. El pánico se apoderó del desierto. Lo que una vez fue un escape escénico, ahora se perfilaba como una extensión implacable con suministros mínimos en mi mochila. Una botella de agua, algo de mezcla de frutos secos y un jack ligero a la temperatura descendente añadieron una urgencia apremiante para encontrar refugio. Tomé la decisión de dejar de moverme cuando cayó la oscuridad. Viajar de noche por un terreno desconocido podría provocar lesiones o empeorar mi situación. Encontré una zona relativamente despejada bajo un gran pino, y utilizando ramas y hojas, logré un refugio rudimentario. La temperatura se desplomó a medida que la noche se apoderaba de mí, y la insuficiencia de mi chaqueta se hizo dolorosamente evidente. Me acurruqué, apretándome la chaqueta contra mí, e intenté evitar el frío. La noche fue larga, y llena de sonidos de la naturaleza. Cada crujido y chasquido de una rama se magnificaba en el silencio, alimentando mis temores de lo que acechaba en la oscuridad. El sueño fue fugaz e irregular, interrumpido por escalofríos, y la preocupación nocturna por el día que vendría al amanecer. Hice un balance de mi situación. Me quedaban unas cuantas tragos de agua y un pequeño puñado de trail mix. Mi prioridad era encontrar agua y pedir ayuda. Ayuda. Recordé haber leído que moverse cuesta abajo podía llevar a fuentes de agua, así que elegí una dirección y comencé a caminar manteniendo el sol naciente a mi espalda. El terreno era accidentado, lleno de rocas y espesa maleza, sin un sendero que me guiara. El progreso era lento y cada paso requería cuidado para evitar lesiones. Pasaron las horas, el sol subía más alto en el cielo. Mi boca estaba seca por la deshidratación y los nervios. Finalmente oí el sonido del agua corriendo. Era el sonido más hermoso y renovó mi espíritu. Seguí el sonido hasta que me encontré con un pequeño arroyo de agua clara y fría. Bebí profundamente el frío del agua, un fuerte contraste con mi garganta reseca, sabiendo que no podía beber demasiado de una vez. Llené mi botella de agua y continué bebiendo a sorbos mientras caminaba por la orilla, esperando que me llevara a un sendero o una zona más abierta donde los rescatistas pudieran verme. Usé mi chaqueta roja brillante como bandera, la até a un palo largo y la agité periódicamente, especialmente cuando oí el lejano sonido de un avión. También comencé a recoger piedras para crear un gran claro de sauna cerca del arroyo. El trabajo físico me mantuvo caliente y concentrado, haciendo retroceder la desesperación a medida que se acercaba la segunda noche. Regresé a mi señal de SOS y me preparé para otra noche al aire libre. Esta vez recogí más leña y encendí un pequeño fuego para calentarme y tener visibilidad. La luz parpadeaba contra la oscuridad, un pequeño faro de esperanza en la vasta naturaleza. La noche volvió a ser fría, pero el fuego me ayudó. Me acurruqué cerca, alimentándolo con ramas y rezando porque me rescataran. La oscuridad era total, una manta que lo cubría todo con su peso. Mis pensamientos vagaban hacia mi familia, hacia mis amigos y hacia todas las cosas que había dejado sin terminar. El desierto ya no me parecía un espacio físico, sino una prueba de mi voluntad de sobrevivir. La mañana del tercer día me despertó el sonido de un helicóptero. Al principio estaba lejos, pero a medida que se acercaba, avivé el fuego y envié una columna de humo al aire. Agité mi chaqueta frenéticamente de pie junto a la montaña. El helicóptero dio vueltas. Una señal de que me habían visto y mi alivio fue abrumador. El rescate fue metódico. Bajaron a un guarda forestal y me aseguraron y me subieron al helicóptero. El viaje a un lugar seguro fue un borrón. Mi mente y mi cuerpo estaban entumecidos por la terrible experiencia en el hospital.
Me trataron por deshidratación y exposición, pero en su mayor parte estaba ileso. La recuperación implicó algo más que la curación física. El impacto psicológico persistió. Tenía pesadillas en las que estaba perdido en Endless Woods, cada vez que despertaba sobresaltado agradecido por la seguridad de mi habitación. Pero esta experiencia, por desgarradora que fuera, también me enseñó sobre la resiliencia, la fuerza del espíritu humano y la profunda voluntad de sobrevivir contra todo pronóstico. El desierto de las montañas rocosas me había puesto a prueba y había salido no derrotado, sino más fuerte, un superviviente remodelado por las crudas fuerzas de la naturaleza. Historia 12. La noche era tranquila, el tipo de quietud que se instala cómodamente a tu alrededor como una manta desgastada. Estaba acurrucado en el sofá absorto en un libro. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del refrigerador y el ocasional ladrido lejano de un perro del vecindario. Era un final simple y pacífico para un día sin incidentes. De repente, la tranquilidad se hizo añicos por el inconfundible sonido de la puerta trasera al abrirse. Mi corazón se me subió a la garganta. ¿Había cerrado la puerta con llave? ¿O había el silencio de la tarde se volvió opresivo, pesado, amenazante? Me quedé paralizada, agudizando el oído para escuchar el sonido de unos pasos que resonaban en la cocina, deliberados y lentos. El pánico se apoderó de mí. El teléfono estaba en la mesa de café, a solo 3 metros de distancia, pero imposiblemente fuera de mi alcance. No podía correr hacia él sin revelar mi presencia. Mi mente corría mientras evaluaba mis opciones. Los pasos se hicieron más fuertes y se acercaban. Sin un plan claro, actué por instinto. Me deslicé del sofá y gateé hacia el pasillo. Llegué a mi habitación. Tomé la decisión rápida de esconderme debajo de la cama. Era un espacio estrecho. El suéter que llevaba tenía polvo. El espacio era claustrofóbicamente estrecho. Estaba allí tumbada. Mi respiración superficial oí los pasos moverse por la sala de estar. El intruso estaba cerca, demasiado cerca. El miedo que me recorría era palpable, una cosa viva que amenazaba con ahogarme. Entonces recordé mi reloj inteligente. Todavía estaba en mi muñeca, olvidado en mi pánico, con manos temblorosas. Navegué hasta la aplicación de mensajería. Mis dedos tanteaban sobre la pequeña pantalla. Envié un mensaje a mi amigo Jake, que vivía a pocas manzanas de distancia. Ayuda a alguien en mi casa. Llama al 911. Silencié el dispositivo para acallar cualquier notificación que pudiera delatarme. Debajo de la cama, el mundo parecía contener la respiración. Las pisadas continuaron merodeando por mi casa, deteniéndose de vez en cuando. Nuevas oleadas de terror se abatían sobre mí cada vez que se detenían. Podía oír los suaves sonidos de los cajones que se abrían, el sutil desplazamiento de los objetos que se movían. El intruso buscaba algo valioso. Dinero, no lo sabía. Los minutos se alargaban hasta convertirse en eternidades. Pensé en gritar, en correr, en enfrentarme al intruso, pero el miedo me inmovilizaba. Cada escenario que se me ocurría terminaba con más horror. El peso se convirtió en un tormento, cada pequeño sonido de potencial preludio al descubrimiento. De repente los pasos se desviaron hacia el dormitorio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se oía. Los pasos se detuvieron justo al lado de la cama. Y luego, para mi horror, comenzaron a dar vueltas alrededor. Cerré los ojos rezando, negociando, deseando que mi cuerpo se volviera invisible. La habitación quedó en silencio. El tipo de silencio que grita. No me atreví a respirar. Todo mi ser se concentró en permanecer sin ser detectada. La cama se movió ligeramente cuando el intruso se apoyó en ella, y yo luché por contener un grito. Un teléfono. Sonó en otra parte de la casa. La sala de estar donde estaba mi teléfono. Sobre la mesa de la cómoda. Los pasos se alejaron apresuradamente, respondiendo a la llamada del dispositivo olvidado. Era la oportunidad que necesitaba. Me deslicé de debajo de la cama, mis movimientos lo más silenciosos posible, y me acerqué sigilosamente a la ventana, levantándola lentamente, atenta a cualquier ruido. Me escabullí al aire fresco de la noche. Mis pies descalzos golpeaban la hierba con suaves golpes sordos. No miré atrás mientras corría hacia la casa de Jake. El miedo a ser perseguida, una compañera constante, irrumpió por la puerta principal, jadeante y con los ojos desorbitados,
Me refugié en un lugar seguro mientras llamaba al 911 para confirmar que la ayuda estaba en camino. La policía llegó en cuestión de minutos, pero el intruso se había ido. Desapareció en la noche con algunos artículos robados y mi sentido de seguridad destrozado. Registraron la casa y la aseguraron antes de tomar mi declaración. La realidad de lo que había ocurrido comenzó a calar de verdad mientras hablaba con los agentes. Había estado en peligro, un peligro real, y el resultado podría haber sido mucho peor. El precio emocional fue inmenso. El sueño se volvió esquivo. Cada ruido era un detonante. Se instalaron sistemas de seguridad y los amigos se unieron, pero la sombra de la invasión permanecía como un recordatorio constante de vulnerabilidad. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas y semanas en meses, el miedo retrocedió gradualmente. El apoyo de los seres queridos, el asesoramiento y el tiempo suavizaron los bordes afilados del trauma. Aprendí a vivir de nuevo, a disfrutar de tranquilas tardes, sin temor. Pero la experiencia seguía siendo un profundo recordatorio de la fragilidad y la resistencia de la vida. Historia 13. Vivir en una ciudad bulliciosa. La soledad era un bien escaso. Las calles siempre estaban llenas de gente, y el constante zumbido de la vida urbana era el telón de fondo de mi rutina diaria. Nunca me sentí solo rodeado por la multitud anónima, hasta que comencé a notar algo, o más bien a alguien, fuera de lugar. Empezó sutilmente. Veía una figura oscura en el rincón de mi visión, una presencia indescriptible que parecía desvanecerse cuando la miraba directamente. Al principio, la descarté como producto de mi imaginación. Un truco de la luz en el paisaje urbano en constante cambio, pero a medida que los días se convertían en semanas, la figura se convirtió en una constante en mi vida. Una sombra no deseada que me seguía. El primer ataque de miedo real me golpeó cuando vi la figura fuera de mi lugar de trabajo, acechando al otro lado de la calle, cuando salía a almorzar la misma silueta alta y delgada, siempre lo suficientemente lejos como para mezclarse con la multitud, pero distinta, una vez que sabías qué buscar. Mi corazón comenzó a acelerarse, no por el ajetreo de la vida de la ciudad, sino por una creciente sensación de pavor. Comencé a tomar diferentes rutas a casa, variando mi horario con la esperanza de perder a este persistente seguidor. Fue inútil sin importar las precauciones que tomé. Allí él estaba en un banco del parque, mientras yo pasaba corriendo por la ventana de un café, siempre en mi desvío, mirando sin acercarme nunca, hasta aquella fatídica noche. Era más tarde de lo habitual cuando salí del trabajo. El sol ya se había puesto, y las calles estaban menos concurridas. El turno de noche se apoderaba lentamente del ritmo de la ciudad. Me apresuré al metro con ganas de llegar a casa, cuando un repentino aguacero me obligó a entrar en la estación más cercana, antes de lo previsto. El andén estaba inusualmente desierta, salvo por unos pocos viajeros apurados que subieron rápidamente al siguiente tren, mientras el sonido del metro que partía se desvanecía. Me encontré solo. El silencio de la estación era inquietante. Fue entonces cuando lo sentí. La sensación punzante de ser observado. Me di la vuelta lentamente. Se me hundió el corazón al verlo de pie en el otro extremo del andén. Ya no era una sombra. El hombre era real. Sus rasgos estaban ocultos por una capucha, su postura inquietantemente tranquila. El pánico se apoderó de mí cuando empezó a caminar hacia mí cada paso deliberado, acortando la distancia entre nosotros. No había nadie alrededor para oírme ni multitud bulliciosa en la que perderlo. Solo estábamos él y yo, en una estación de metro desierta, los sonidos de la ciudad por encima, amortiguados por capas de hormigón y miedo. Retrocedí mi mente corriendo en busca de opciones. El siguiente tren no llegaría hasta dentro de 15 minutos. Toda una vida en una situación como esta. La cabina de emergencia estaba en el otro andén, al otro lado de las vías, demasiado arriesgado. Mi única opción viable era correr mientras se acercaba. Me di la vuelta y corrí hacia las escaleras, subiendo dos a la vez. Desesperado por llegar a la superficie, podía oír sus pasos haciendo eco detrás de mí, el golpeteo constante de sus zapatos, un metrónomo aterrador en la por lo demás silenciosa estación. Al llegar a la cima, salí a la calle. La lluvia me empapaba al instante. Mis piernas no paraban de moverse como si estuvieran en piloto automático, impulsándome a través de las resbaladizas calles. Solo miré hacia atrás una vez para verle salir de la entrada de la estación.
Su figura era una mancha oscura contra la brillante ciudad iluminada. Corrí sin rumbo. Mi único pensamiento era poner la mayor distancia posible entre lo más lejos posible. Al final, vi un taxi parado en una esquina cercana. Le hice una señal frenéticamente. Me metí en el asiento trasero y le pedí al conductor que nos llevara a cualquier sitio lejos de aquí. Mientras conducíamos, llamé a la policía. Mi voz temblaba mientras explicaba lo que había sucedido. El taxi me llevó a la comisaría más cercana, donde di una declaración más detallada. La policía se lo tomó en serio, sobre todo después de revisar las imágenes de seguridad de la comisaría, que confirmaron mi historia. Las semanas siguientes fueron una confusión de paranoia y rutinas interrumpidas. Me acompañaban al trabajo y de vuelta a casa. Mi lugar habitual de reunión se cambió por otros nuevos menos familiares. A pesar de estas precauciones, el miedo persistía como una sombra constante en mí. Por lo demás, vibrante vida urbana. Pasaron meses antes de que la policía lo capturara. Formaba parte de una investigación más amplia relacionada con otros casos de acoso en toda la ciudad. Saber que estaba entre rejas me trajo cierto alivio, pero el trauma de esa noche persistió. Aprendí a recorrer mi ciudad con un nuevo cansancio. Siempre atenta, siempre cautelosa, las bulliciosas calles se sentían diferentes ahora. Cada sombra un recordatorio de la noche en que fui acosada, pero también aprendí a ser resiliente. La fuerza para enfrentar mis miedos, adaptarme y recuperar mi sentido de seguridad. La ciudad también era mía, y no dejaría que la sombra de un hombre me impidiera disfrutar de su vida y energía. Historia 14. La sensación de despertar fue gradual. La oscuridad a mi alrededor tan absoluta que se sentía tangible. Una gruesa cortina cubría mis sentidos, mi cuerpo dolorido y apretado en un espacio confinado, que no parecía más grande que un pequeño armario. A medida que la conciencia se apoderaba lentamente, una ola de pánico. Si yo no podía moverme libremente, mis muñecas atadas fuertemente detrás de mí, y una mordaza ahogaba cualquier grito de ayuda. Mi mente luchaba por encontrar un fragmento de memoria, cualquier cosa que explicara cómo había terminado en esta situación de pesadilla. La última imagen clara que tenía era la de un bar lleno de gente, el tintineo de los vasos de cristal y el murmullo de las conversaciones. Un viernes noche típico, un extraño encantador y aparentemente inofensivo se había ofrecido a invitarme a una copa. Recordaba haber aceptado, y luego nada. Todo después de ese momento era un borrón, un vacío aterrador donde debería haber sido. El aire estaba viciado y pesado, con olor a metal y madera vieja. El débil sonido de voces se filtraba a través de las paredes de mi prisión. Las palabras se escuchaban apagadas pero urgentes. Me esforcé por escuchar. Mi corazón latía con fuerza mientras captaba fragmentos de conversación. Una vez que tengamos el dinero, dijo una voz, un gruñido profundo que me hizo temblar la espalda. Cuanto antes mejor, respondió. Otro respondió con más brusquedad, impaciente. No podemos retenerlos aquí. Mucho tiempo. Es demasiado arriesgado. Sus palabras fueron como agua helada, sacudiéndome hasta que tomé plena conciencia de que yo era un rehén. Estas personas me habían secuestrado, y ahora planeaban su siguiente movimiento. La constatación de que mi vida dependía de un rescate me paralizaba. Necesitaba escapar para salir antes de que decidieran que valía más la pena moverme tanto como lo permitieran las ataduras lo permitían. Palpé el espacio estrecho. Mis dedos rozaron la madera rugosa de mis confines. No cedía en ninguna dirección. La desesperación se apoderó de mí, sufriendo en su intensidad, pero entonces mi mano tocó algo frío y metálico. Quizás un tornillo suelto o un clavo pequeño. Estaba afilado. Fuera lo que fuera, hizo chispa, una idea desesperada. Trabajando con cuidado, maniobré para pude atrapar el borde de mis ataduras en el metal. Fue un trabajo minucioso, cada roce una pequeña esperanza contra el material duradero de la cuerda. Tiempo perdido. Sentido mientras cerraba el movimiento repetitivo y agotador, pero el miedo era un poderoso motivador. Después de lo que parecieron horas, la cuerda cedió lo suficiente como para aflojarse y liberar mis muñecas. El alivio fue inmenso, pero no podía permitirme descansar. A continuación, me quité la mordaza. Mis respiraciones llegaban en pesados jadeos por el esfuerzo y la descarga de adrenalina. El contenedor en el que estaba no era infalible. Tenía que haber una salida. Busqué en la oscuridad mis manos, mis ojos, ahora buscando grietas,
o una puerta. Mis dedos encontraron una costura, y con renovado vigor, empujé contra ella. Era una puerta, y se movió ligeramente bajo mi presión. Podía oír a mis captores todavía hablando fuera. Su atención desviada usando mi hombro. Empujé contra la puerta con todas mis fuerzas. Crujió ruidosamente protestando pero moviéndose centímetro a centímetro. La luz se derramó en el contenedor, una astilla de esperanza que se ensanchaba con cada empujón. De repente las voces se detuvieron alertadas por el ruido. El pánico surgió. Un nuevo préstamo me dio fuerza que no sabía que tenía con un último empujón. Desesperado, la puerta se abrió de golpe y caí sobre un suelo frío y duro. La habitación era un almacén en ruinas con poca luz, y enormes pilas de cajas formaban un laberinto, y sin pensarlo me lancé a él con los pies descalzos en silencio. Sobre el hormigón podía oír gritos. Ahora mis captores estaban alertados y enfadados, pero el laberinto de cajas me cubrir mi corazón se aceleró mientras navegaba a través de las sombras en busca de cualquier señal de una salida. El almacén era una fortaleza, pero cada fortaleza tenía una debilidad. Finalmente un resplandor en la distancia me llamó la atención, y una señal de salida colgando sobre una puerta al otro lado de la habitación. Corrí con los pulmones ardiendo, la puerta acercándome con cada paso detrás de mí. El sonido de mis perseguidores se hizo más fuerte. Sus pasos resonaban en el vasto espacio. Llegué a la puerta, la abrí de golpe, y entré en el frío de la madrugada. El mundo exterior nunca me pareció tan acogedor. No me detuve a saborear la libertad, aunque corrí, poniendo distancia entre mí y el almacén, hasta que encontré una carretera y paré un coche que pasaba. El conductor, al ver mi estado desaliñado, llamó a la policía inmediatamente. Lo que vino después fue una confusión de declaraciones policiales, controles hospitalarios y reuniones entre lágrimas con mi familia. El almacén fue allanado, pero mis captores habían huido, dejando poco para continuar la investigación, pero yo estaba a salvo. Y eso era lo que importaba. Historia 15. El cielo había estado despejado cuando salimos. El sol proyectaba un brillo resplandeciente sobre el océano. Nuestro barco, una robusta embarcación de vela, surcaba las aguas con gracia, prometiendo un día de aventura y relajación. Pero el océano es un amigo inconstante, y la tarde trajo consigo nubes oscuras que cambiaron el cielo de azul brillante a un gris amenazante. La tormenta golpeó sin previo aviso. Fuertes vientos azotaron el mar, en un frenesí de olas altísimas. A pesar de nuestros esfuerzos por dirigir el barco hacia un lugar seguro, una ola gigante nos atrapó de costado, y volcó el barco con una facilidad aterradora. El mundo se convirtió en un torbellino caótico de agua y ruido y luego oscuridad, cuando recuperé la conciencia. Estaba tumbado en la arena. La tormenta se alejaba. Eco contra las costas de una isla deshabitada. Los restos de nuestro barco estaban esparcidos por la playa. Un crudo recuerdo del desastre. Mis amigos. Mis compañeros no estaban por ninguna parte. Solo sin señales de rescate. Me enfrenté a la terrible realidad de la supervivencia. Las primeras horas fueron una confusión de pánico y decisiones improvisadas. Recogí lo que pude de los restos. Trozos de comida, unas botellas de agua y algunas herramientas básicas que habían sobrevivido milagrosamente a la prueba. El sol se estaba poniendo, y con él la temperatura empezó a bajar. El refugio era una necesidad. Con un trozo de vela y algunas ramas rotas, construí un cobertizo rudimentario contra una gran roca. No era mucho, pero me mantendría seco y protegido del viento esa noche, mientras me acurrucaba bajo mi refugio improvisado. El aislamiento de mi situación se asentó en los 385 sonidos de la isla. Eran extraños e inquietantes. El susurro de las hojas, el llamado distante de un animal desconocido. Fue una noche de vigilancia inquieta a la mañana siguiente. Satisfecho con la necesidad inmediata de refugio, me puse en marcha para conseguir una fuente más estable de agua y comida. El agua dulce era mi prioridad. Recordé haber leído que el rocío de la mañana y el agua de lluvia se podían recoger de las hojas, así que utilicé restos de plástico del barco para crear un sistema de recogida de agua. Era una solución temporal, y se me hundió el corazón al saber que no me sostendría por mucho tiempo. Explorar la isla reveló un pequeño arroyo a unos cientos de metros en el denso bosque. El descubrimiento fue un alivio, pero conllevaba sus propios peligros. El bosque era espeso,
y la posibilidad de encontrar serpientes venenosas u otros depredadores hacía que cada paso fuera cauteloso. Marqué mi camino con cuidado para no perderme y añadir perderme a mi creciente lista de peligros. La comida era un reto más difícil. La flora y la fauna de las islas me eran desconocidas y el riesgo de envenenarme era alto. Al principio me basaba en los alimentos enlatados de los restos del naufragio, pero sabía que necesitaba encontrar pronto una fuente renovable. Pescar parecía una opción viable. Usando restos del barco, hice un hilo de pescar rudimentario. Los primeros intentos fueron frustrantes, feudales, pero la necesidad agudiza el ingenio y poco a poco fui mejorando mi técnica. Los días se convirtieron en semanas. Establecí una rutina dividiendo mi tiempo entre mejorar mi refugio, conseguir comida y agua, y escudriñar el horizonte en busca de cualquier señal de barcos. Cada día terminaba conmigo encendiendo un fuego con la esperanza de que su humo llamara la atención de un barco que pasara la soledad y la tensión psicológica del aislamiento se volvieron tan debilitantes como mis luchas físicas. Hablaba conmigo mismo, con los pájaros, con el océano. Cualquier cosa para llenar el silencio que envolvía la isla. Llevaba un diario, utilizando materiales rescatados del barco, documentando mis pensamientos, miedos y experiencias diarias. Escribir se convirtió en una catarsis, una forma de mantener mi cordura ante circunstancias abrumadoras. Una mañana, casi 2 meses después de que comenzara mi calvario, mi rutina se rompió al ver un barco en el horizonte. Corrí hacia mi hoguera y la alimenté con todo lo que pude encontrar para enviar una columna de humo hacia el cielo. Mi corazón latía con fuerza mientras el barco parecía detener su rumbo. Las horas pasaron angustiosamente hasta que finalmente un bote de rescate más pequeño fue desde el barco hacia la isla. El alivio fue abrumador. Las lágrimas se mezclaban con el rocío de sal a medida que el barco se acercaba. Fui rescatado. La terrible experiencia había terminado, pero la isla me había cambiado. La reintegración en la sociedad fue un proceso lento y difícil. El mundo parecía más ruidoso, más rápido y más abrumador de lo que recordaba, pero también regresé con una nueva apreciación de la fragilidad de la vida y una profunda gratitud por las comodidades más simples. Historia 16. La cabaña en la montaña remota siempre había sido mi refugio. Un lugar para desconectar y encontrar la paz lejos del bullicio de la vida urbana. Al acercarse el invierno, planeé una estancia corta, imaginando días pasados frente al fuego con un buen libro y tardes viendo nevar. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes, y lo que comenzó como una tranquila nevada se convirtió rápidamente en una fuerte ventisca. El mundo exterior se volvió blanco. El viento aullaba como un demonio, borrando cualquier signo del camino que conducía de vuelta a la civilización a medida que la nieve se acumulaba contra las ventanas. Mi acogedor refugio se sentía cada vez más como una prisión. Tenía provisiones para una semana que pensé que serían más que suficientes, pero a medida que la ventisca se prolongaba durante días, sin mostrar signos de detenerse, mi situación se volvió desesperada. Racioné la comida cuidadosamente, cada comida más pequeña que la anterior, estirando todo lo que tenía hasta donde podía llegar. No había forma de comunicarse con el mundo exterior. La vieja radio de la cabaña tenía estática, y mi teléfono móvil hacía tiempo que había perdido la señal. Estaba completamente aislado. El escalofriante silencio de la tormenta se rompía solo por el ocasional arroyo y el gemido de la cabaña bajo el peso de la nieve. Luego, en la quinta noche, un nuevo sonido atravesó la monotonía del viento, el inconfundible crujido de pasos afuera. Al principio me dije a mí mismo que era solo la nieve que se asentaba, o tal vez algún animal salvaje, más valiente que la mayoría, deambulando cerca de la cabaña. Pero como el sonido persistía dando vueltas alrededor de la cabaña, deteniéndose de vez en cuando, solo para comenzar de nuevo, un frío temor se instaló en mi corazón. Algo, o alguien estaba ahí fuera. El miedo agudizó todos mis sentidos cuando aparecí por la ventana. El cristal frío contra mi cara. La visibilidad era casi nula en el BL Lagarto. Y sin embargo, las huellas continuaban a un ritmo constante y mesurado, que parecía demasiado deliberado para ser de cualquier animal, con el fuego como única fuente de luz proyectando largas sombras contra las paredes. La cabaña parecía más pequeña, las paredes demasiado delgadas. Me alejé de la ventana comprobando las cerraduras de las puertas. La realidad de mi aislamiento se hundía.
Si alguien estaba ahí fuera, tenía pocos medios para defenderme. Lo más peligroso de la cabaña era el cuchillo de la cocina. Dormí poco. Esa noche, el fuego ardía alto, cada pequeño ruido o razón para tensarse la mañana no trajo alivio. La ventisca tan feroz, como siempre los pasos se habían detenido, pero el daño a mis nervios estaba hecho. Ya no solo luchaba contra los elementos y las escasas provisiones, sino la posibilidad de una amenaza, justo fuera de mi puerta. La paranoia se colaba a cada hora, llenándome de miradas por encima del hombro y sobresaltos ante cada sonido. A medida que pasaban los días, la comida escaseaba y los sonidos del exterior no regresaban. Me enfrentaba a una elección: seguir esperando a que pasara la tormenta, que no mostraba signos de amainar, o aventurarme afuera en busca de ayuda. La decisión estaba tomada la mañana en que encontré la comida desaparecida, tomada del porche donde guardaba la comida para mantenerla fresca. El visitante había desafiado finalmente a acercarse. Me envolví en todas las prendas de ropa que tenía y me preparé para salir de la cabaña. El frío mordía cualquier piel expuesta. En cuanto salí, el viento golpeó mi cuerpo con fuerza. Tenía un mapa aproximado en mi mente. La estación de guardabosques más cercana estaba a un día de caminata en buenas condiciones, pero estas estaban lejos de buenas. La nieve era cegadora, una niebla blanca que hacía que cada paso fuera incierto. Avancé con dificultad a través de los montones de nieve. Mi cuerpo dolorido por el frío y el esfuerzo, dudando de mi decisión. Con cada paso que daba detrás de mí, la cabaña desapareció tragada por la tormenta, y con ella cualquier sensación de seguridad. La caminata fue agotadora. El silencio total, excepto por el viento y mi propia respiración entrecortada. Pasaron las horas, y la duda se apoderó de mí. Había tomado la decisión correcta, había sido sofocante, pero aquí, en la inmensidad blanca, era aterrador. Entonces, a través de la nieve y el viento, surgió una figura. Me detuve con fuerza en la garganta, entrecerrando los ojos contra la nieve para ver quién era. Un motorista de nieve abrigado contra los elementos me había visto y se había detenido. El alivio me invadió con tal intensidad que casi me derrumbo. El rescate estaba cerca. Después de llegar a la estación de guardabosques, me enteré de que la ventisca era una de las peores que habían visto en años, y que había tenido suerte de salir con vida. Las huellas que dejaron, dijeron, podrían haber sido de cualquier cosa. Probablemente de animales salvajes atraídos a la cabaña por el olor de la comida. Pero en la tormenta, en el aislamiento, cada sonido se había magnificado, cada miedo se había intensificado. De vuelta al calor y la seguridad de la civilización, los recuerdos de aquellos días permanecían. La cabaña en las montañas siempre había sido un santuario, pero ahora es un recordatorio de lo rápido que la naturaleza puede volverse hostil, de cómo el aislamiento puede poner a prueba los límites del miedo, y de lo profundamente agradecido que estaba por la presencia de otro ser humano en un vasto e indiferente desierto. Historia 17. El día había comenzado como cualquier otro en la bulliciosa oficina del centro donde trabajaba, con tazas de café en la mano. Mis colegas y yo navegábamos a través de los habituales correos electrónicos y reuniones matutinas, sin saber que nuestras vidas estaban a punto de cambiar drásticamente a las 10:47 am. Sin previo aviso, la tierra bajo nuestros pies cobró vida. El edificio se balanceó violentamente como un péndulo de hormigón y vidrio, mientras el terremoto arrasaba los techos de la ciudad. Las ventanas se hundieron y las paredes se derrumbaron. Me agaché debajo de mi escritorio, agarrándome instintivamente al borde, mientras el mundo a mi alrededor se desintegraba cuando cesaron las sacudidas. Un silencio inquietante llenó el aire, puntuado por una alarma lejana y el ocasional retumbo de una réplica a través de los escombros. La oficina era irreconocible, un paisaje de destrucción. Mi corazón latía con miedo y conmoción, pero la comprensión de que estaba atrapado me golpeó como un segundo desastre. Estaba inmovilizado, mi pierna izquierda atrapada bajo una pesada viga rodeada de trozos de hormigón y metal retorcido. El dolor se intensificaba con cada movimiento, un claro recordatorio de mi precaria situación. La luz era escasa. Se filtraba a través de las grietas en los escombros. Mi teléfono, que había caído al alcance de la mano, se convirtió en mi única fuente de luz, y en un potencial salvavidas con el mundo exterior. Intenté pedir ayuda,
pero las llamadas no pasaban por la red probablemente abrumada o dañada por el terremoto. Logré enviar algunos mensajes de texto y publicarlos en las redes sociales con la esperanza de que alguien los viera en alerta. Rescatadores. Entonces todo lo que pude hacer fue esperar mientras los minutos se convertían en horas. La adrenalina inicial se desvaneció dejando atrás un miedo y un dolor persistentes. La batería de mi teléfono se estaba agotando. Mi única fuente de luz se atenuaba lentamente, mientras la pantalla parpadeaba en el aire polvoriento. Racioné la batería encendiéndola solo para revisar mensajes y actualizaciones. Rezando cada vez por una señal de rescate, el pequeño espacio se convirtió en todo mi mundo. Los sonidos del exterior eran amortiguados. El grito ocasional o la sirena levantaban mi ánimo solo para derribarlo de nuevo, cuando volvía el silencio. El aire era espeso y viciado, cada respiración de lucha. Me moví ligeramente para aliviar la presión en mi pierna, pero el dolor era agudo, un recordatorio constante de mi situación. Pensé en mi familia, amigos, y todas las cosas que había planeado para el futuro. Cada pensamiento, una mezcla de consuelo y tormento. Grabé un vídeo en mi teléfono. Un desastre, M de amor y adiós. Por si acaso el acto de hablar en voz alta, incluso a una cámara, me hacía sentir conectado con el mundo exterior, con la vida, cuando la batería bajó del 10%. La oscuridad se hizo tangible y me oprimía por todas partes. Mis pensamientos se volvieron desesperados. Iba a morir aquí solo y olvidado en el frío. Abrazado por el cemento, el pensamiento era asfixiante, más opresivo que el peso físico que me inmovilizaba. Pero entonces, débilmente al principio, los oí. Voces de rescatistas llamando en busca de supervivientes. Grité mi voz golpeando un trozo de metal con una piedra para hacer ruido. Los sonidos se hicieron más fuertes, más distintos. La esperanza se desvaneció y la lejanía estalló dentro de mí. Por aquí estoy aquí. Grité cada palabra. Un estallido de dolor y esfuerzo. Los escombros a mi alrededor se movieron. Polvo caía como una cortina. Cuando alguien se movió sobre una luz, atravesó un pequeño agujero. Un rayo más brillante que la tenue pantalla de mi teléfono. Te oímos seguir hablando. Una voz gritó clara y autoritaria. Lloré entonces. Lágrimas de alivio y dolor se mezclaron con la suciedad de mi cara. El rescate no fue inmediato. Tomó tiempo. Retirar cuidadosamente los escombros. Cada movimiento era minuciosamente lento para evitar causar más lesiones o colapso. Finalmente, unas manos me alcanzaron y me sacaron con suavidad, pero con firmeza de mi confinamiento. La transición de la oscuridad de los escombros a la luminosidad del exterior era cegadora. Me colocaron en una camilla con la pierna cuidadosamente inmovilizada, y mientras nos alejábamos del edificio derrumbado, vi el alcance de la devastación por primera vez. Era peor de lo que había imaginado, una escena de ruina apocalíptica. Pero en ese momento, estaba vivo. El alivio fue abrumador, un peso que se me quitó del pecho y me permitió respirar libremente de nuevo en el hospital, rodeado de otros supervivientes y la reconfortante presencia de mi familia. Reflexioné sobre la experiencia. El miedo y el aislamiento bajo los escombros fueron transformadores, una prueba de fuego que reformuló mi comprensión de la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. La recuperación fue tanto física como psicológica. Cada paso en mi proceso de curación fue una pequeña victoria, una recuperación de la vida que casi había perdido. El terremoto me había atrapado bajo los escombros, pero al sobrevivir, encontré nuevas profundidades de gratitud y resiliencia. Dentro de mí un testimonio del poder perdurable de la esperanza frente a la abrumadora oscuridad. Historia 18. La extensión azul del océano siempre me había fascinado. Una vasta frontera repleta de misterios aún por desvelar. Esa fascinación me llevó a ofrecerme como voluntario para un viaje de investigación científica en el mar. Ansioso por contribuir a nuestra comprensión de la biodiversidad marina, la emoción de la tripulación era palpable cuando zarpamos. El barco estaba equipado con lo último en tecnología y suficientes suministros para un mes. Los primeros días fueron tan estimulantes como había imaginado. Documentamos especies marinas raras, recopilamos datos de valor incalculable y disfrutamos de impresionantes puestas de sol que pintaban el mar de tonos naranja y púrpura. Sin embargo, la sensación de aventura pronto dio paso a una creciente inquietud.
Comenzó con un sutil pero crítico error de navegación. Un fallo en nuestro sistema GPS pasó desapercibido durante las comprobaciones rutinarias, lo que nos desvió del rumbo. Cuando detectamos el error, corregir nuestra trayectoria resultó difícil. El vasto océano no ofrecía puntos de referencia ni señales de dirección. Solo agua que se extendía hasta el horizonte en todas las direcciones. Y los días se convirtieron en una semana sin tierra a la vista. Nuestra situación se volvió desesperada. Los recursos comenzaron a disminuir. Las raciones se redujeron. Los suministros de agua dulce se controlaron cuidadosamente y el combustible para nuestros generadores se conservó, lo que nos sumió en periodos más largos de oscuridad cada noche. El cambio en el estado de ánimo de la tripulación fue gradual pero inconfundible. Lo que comenzó como una misión colaborativa se transformó lentamente en una atmósfera cargada de sospecha y paranoia. Las conversaciones estaban salpicadas de acusaciones susurradas y comentarios cínicos sobre quién podría ser responsable de nuestra difícil situación. Noté que pequeños grupos se formaban y que los que antes habían trabajado a la perfección ahora acaparaban suministros o información. La escasez de recursos encendió un instinto de supervivencia primario entre nosotros. Los antiguos aliados se miraban con cansancio. Sus pensamientos sin duda reflejaban los míos. ¿Cuánto tiempo podríamos durante la creciente tensión? Una tormenta golpeó su furia inigualable por cualquier que yo hubiera experimentado. El buque se sacudió violentamente. Olas rompiendo sobre la cubierta, vientos aullando como espectros, alrededor de las cabinas. La tormenta se prolongó durante horas, y cuando finalmente pasó el daño, fue grave. Nuestro teléfono satelital, nuestra última línea de comunicación, el continente fue destruido. La desesperación se apoderó de nosotros. Después de la tormenta con nuestra situación, parecía ahora desesperada. La paranoia se convirtió en hostilidad absoluta. Las acusaciones volaban, las confrontaciones se hicieron frecuentes, y estalló una pelea por los alimentos restantes. Estaba claro que el miedo y el hambre habían fracturado la unidad de la tripulación, convirtiéndonos en adversarios. Me encontré atrapado entre facciones en las que nadie confiaba, ya que había intentado permanecer neutral, pero la neutralidad era un lujo que no podía permitirse en circunstancias tan extremas. Necesitaba actuar para encontrar una manera de restaurar al menos una apariencia de orden antes de que cayéramos en el caos total. Basándome en mi experiencia en mediación, propuse una reunión, una oportunidad para que todos expresaran sus quejas y propusieran soluciones. De mala gana, la tripulación estuvo de acuerdo. Nos reunimos en el comedor, un grupo sombrío ensombrecido por la sombría realidad de nuestra situación. La reunión fue tensa, se alzaron voces, se señalaron con el dedo, pero a medida que cada persona hablaba, surgía una amenaza de comunidad. El deseo de sobrevivir lentamente, la comprensión de que la cooperación era nuestro único camino a seguir. Comenzamos a memorizar. Ideamos un plan para racionar los suministros que nos quedaban de manera más efectiva y establecimos turnos para vigilar los barcos o los signos de tierra. Pasaron los días. El ambiente a bordo seguía siendo tenso, pero se había restablecido un frágil sentido de colaboración. Trabajamos juntos manteniendo el equipo explorando el horizonte durante horas, aferrándonos a la esperanza. Nuestra salvación llegó inesperadamente. En una mañana despejada, un miembro de la tripulación vio un avión en la distancia. Nos apresuramos a encender una bengala, una de las pocas que nos quedaban. El humo se elevó hacia el cielo, una señal desesperada de almas perdidas. El avión dio la vuelta, y horas más tarde un barco de rescate apareció en el horizonte. El alivio fue abrumador, lágrimas, abrazos, e incluso estallaron las risas. Entre la tripulación, la tensión de las últimas semanas se disolvió en la brisa marina cuando él ayudó a llegar finalmente a tierra. La realidad de nuestra terrible experiencia nos golpeó. Habíamos sido puestos a prueba de formas que ninguno de nosotros podría haber anticipado. La experiencia dejó cicatrices tanto físicas como emocionales. Algunos de nosotros juramos no volver nunca al mar, mientras que otros, incluido yo mismo, procesamos la experiencia como una lección dolorosa pero profunda sobre la naturaleza humana y la resiliencia al final. El viaje nos enseñó sobre la fragilidad de la civilización y la delgada capa que separa el orden del caos. Subrayó el poder de la cooperación y la voluntad inherente de sobrevivir incluso frente a circunstancias abrumadoras.
como escribí más tarde sobre nuestra terrible experiencia, detallando no solo los hallazgos científicos, sino nuestra historia de supervivencia. Esperaba que sirviera como recordatorio tanto de nuestra vulnerabilidad como de nuestra fuerza, cuando me enfrenté a la vasta extensión indiferente del mar. Historia 19 se suponía que era un atajo, la antigua carretera que serpenteaba a través de las montañas. Apenas aparecía en el mapa, una cinta de asfalto olvidada eclipsada por rutas más nuevas y rápidas, pero prometía un camino más rápido a mi destino. Y bajo la luz de la luna llena, me sentí confiado mientras conducía hacia la zona remota. Mi coche, un sedán viejo, pero fiable, ronroneaba suavemente bajo mí, hasta que, sin previo aviso, tosió, y el motor se apagó, y se detuvo en silencio al costado de la carretera. Intenté arrancar de nuevo, pero el motor solo emitía chispas inútiles. Una rápida consulta en mi teléfono ayudó a convertir mi frustración en pavor. Estaba muerto, la batería agotada. Recuerdo haber pasado por una casa unas millas atrás, la única señal de civilización que había visto en horas, sin otras opciones. Agarré mi linterna y la chaqueta, cerré el coche con llave y empecé a caminar de vuelta por la carretera. La noche estaba anormalmente tranquila. Los únicos sonidos eran mis pasos sobre la grava y el ocasional y lejano canto de un ave nocturna. El haz de mis linternas atravesaba la oscuridad como un solitario punto de luz en un océano de sombras. Después de lo que pareció una eternidad, la casa apareció ante mis ojos. Sus ventanas brillaban tenuemente a través de los árboles a medida que me acercaba. El malestar se apoderó de sobre mí. La casa era vieja, su pintura, antes blanca, se estaba pelando en el jardín inundado de maleza. Una sensación de abandono. Flotaba en el aire la propiedad descuidada. Pero la luz tenue sugería que alguien todavía podría vivir allí. Llegué a la puerta principal dudando un momento antes de llamar. No hubo respuesta. Llamé de nuevo más fuerte, y la puerta se abrió chirriando bajo mi puño, aparentemente por sí sola. Hola. Llamé en la oscuridad. Mi voz sonó débil, como si fuera tragada por el interior mohoso de la casa. No hubo respuesta. Solo el suave zumbido de una casa vieja que se hunde en la tierra sin más remedio. Entré. Mi linterna iluminaba la habitación. Los muebles estaban cubiertos de polvo. Sábanas y telarañas adornaban las esquinas mientras avanzaba por el pasillo. El aire se volvía más frío. La nuca me hormigueaba con la sensación de estar vigilada. Me dije a mí misma que solo eran nervios. La inquietante quietud de la casa me jugaba una mala pasada. En la cocina encontré una vela y cerillas. La llama proyectaba sombras parpadeantes mientras continuaba mi búsqueda de un teléfono. La casa parecía crecer bajo mi peso. Los suelos crujían ominosamente. Cada sombra parecía moverse. Cada espejo vislumbrado por el rabillo del ojo parecía ocultar algo justo fuera de la vista. Fue en la sala de estar donde encontré la primera señal real de horror. Un álbum de fotos estaba sobre la mesa de café cubierto de polvo. Lo abrí. Las páginas se pegaban. Las fotografías eran viejas imágenes en blanco y negro de una familia. Pero al pasar las páginas, las imágenes se volvieron más recientes, y de repente me quedé sin aliento, con la respiración contenida. En las últimas fotos había una foto de mi coche aparcado fuera de esta misma casa, tomada desde las sombras. Pasé la página con incredulidad y allí estaba yo, fotografiado subiendo por el camino de entrada, desde detrás de una cortina. La revelación me golpeó como un puñetazo. Alguien había estado observando, esperando. El pánico se apoderó de mí mientras sostenía el álbum de fotos de mis temblorosas manos. Tenía que irme ya, pero cuando me volví hacia la puerta, esta se cerró de golpe con una fuerza que hizo temblar las paredes. Corrí hacia ella tirando y golpeando, pero no se movió. La casa me atrapaba dentro. Mientras retrocedía, la temperatura bajó bruscamente. Mi aliento se nubló en el aire, y pude ver mi propio aliento brumoso mientras buscaba frenéticamente otra salida. Fue entonces cuando oí sus suaves voces susurrantes, como si la propia casa estuviera hablando. Las velas parpadeaban violentamente, y las sombras bailaban a través de las paredes formando formas casi humanas. Me estaban haciendo daño. Empujado por mi pánico creciente en la atmósfera claustrofóbica, hacia la puerta del sótano era la única salida que podía llevar quizás a una salida del sótano. Al bajar las escaleras, las voces se hicieron más fuertes. Una cacofonía de susurros que parecían resonar. Mis miedos más oscuros. El sótano era un laberinto de muebles viejos y cajas.
Mi linterna parpadeó y luego se apagó, dejándome en una oscuridad sofocante. Avancé a trompicones con las manos extendidas cuando, de repente, caí a través de un pasadizo oculto, cayendo en una oscuridad más profunda. Cuando desperté, fue con el sonido de la puerta que se cerraba sobre mí. El dolor se extendió por todo mi cuerpo, y cuando mis ojos se acostumbraron a la tenue luz que se filtraba por una pequeña ventana enrejada, me di cuenta de que el horror no había terminado. La habitación era una celda. Antiguas cadenas atornilladas a la pared y huesos, demasiados huesos, humanos esparcidos por el suelo. Todavía podía oír la casa sus susurros, ahora risas burlonas, atrapados, heridos y solos. Mi única esperanza yacía en el sueño, la posibilidad de que otro transeúnte, otro voluntario se aventurara por este camino olvidado, pero a medida que pasaban las horas y los susurros se convertían en voces, comprendí la verdad. La casa no solo atrapaba a sus víctimas, se alimentaba de ellas, y yo era la última presa en su antiguo juego. Historia 20. La pintoresca ciudad de Elmwood siempre había sido la imagen de la serenidad y la salud, con sus parques verdes y sus plazas de mercado animadas y bulliciosas. Cuando acepté el puesto de nuevo médico de Elmwood, me atrajo la calidez de la comunidad y la oportunidad de ejercer la medicina en un entorno idílico. Sin embargo, a las pocas semanas de mi llegada, una misteriosa enfermedad comenzó a extenderse por la ciudad, desafiando todas las nociones que tenía sobre este aparentemente pacífico lugar. Todo empezó con un puñado de pacientes que presentaban síntomas inusuales: fatiga intensa, erupciones inexplicables y tos persistente que no respondía a los tratamientos estándar en un principio. Atribuí estos casos a la temporada de gripe, pero el número de personas afectadas aumentó rápidamente y sus síntomas se hicieron más graves. Niños, ancianos e incluso adultos jóvenes sanos se vieron afectados por esta enfermedad implacable. Preocupado, comencé a catalogar los síntomas al recopilar datos sobre los afectados. Empezó a surgir un patrón, pero no estaba relacionado con ningún brote vírico típico, sino que parecía estar vinculado a zonas específicas de la ciudad, en particular las cercanas al antiguo distrito industrial, en una zona que pronto descubrí que había sido el centro de la economía de la ciudad décadas antes, gracias a una planta de pesticidas ahora desaparecida. Profundizando más, accedí a los registros del casco antiguo y hablé con algunos de los residentes de toda la vida que reconstruían el pasado industrial de la ciudad. La planta había sido cerrada después de un escándalo relacionado con prácticas inadecuadas de eliminación de residuos. Pero parecía que la historia había sido olvidada o ignorada en gran medida por la generación más joven. Mi investigación me llevó a sospechar que los contaminantes residuales podrían seguir presentes en el medio ambiente, quizás filtrándose en el suministro de agua de la ciudad, o persistiendo en el suelo de los barrios afectados vecindarios. Con esta teoría en mente, me puse en contacto con algunos de mis antiguos colegas de la Facultad de Medicina, que se especializaban en toxinas ambientales, y aceptaron ayudarme a realizar un análisis exhaustivo del suelo y el agua cerca del antiguo distrito industrial. Los resultados fueron alarmantes. Se detectaron altos niveles de varios carcinógenos potentes y otras toxinas que superaban con creces los niveles seguros. Con esta información, organicé una reunión en la ciudad para presentar estos hallazgos a la comunidad y a las autoridades locales. La reacción fue variada. Muchos apoyaron y agradecieron el descubrimiento, otros se mostraron escépticos o a la defensiva, recelosos de causar problemas o dañar la reputación de la ciudad a pesar de la oposición. Sabía que era necesario actuar de inmediato para evitar más enfermedades o incluso muertes. Abogué por el uso temporal de agua embotellada e insté al ayuntamiento a encargar una limpieza medioambiental profesional. Al darse cuenta de la urgencia de la situación, el alcalde finalmente autorizó fondos de emergencia para garantizar agua potable a todos los residentes e inició un plan integral de remediación ambiental, mientras la ciudad comenzaba a abordar la contaminación física. Me concentré en tratar a los enfermos. Establecí una clínica para tratar específicamente la misteriosa enfermedad y proporcionar apoyo y tratamientos para aliviar los síntomas. A medida que las semanas se convertían en meses, comenzamos a ver un cambio lento pero positivo. Se reportaron menos casos nuevos y muchos de mis pacientes comenzaron a recuperarse. Sin embargo, la batalla no estuvo exenta de pérdidas. Algunos de los residentes más vulnerables de la ciudad
no sobrevivieron dejando a las familias de la comunidad en luto, y aceptando la negligencia del pasado, fueron tiempos oscuros para Elmwood. Pero la crisis también unió a la comunidad de una manera que nunca antes había visto. Los vecinos se apoyaban entre sí, ya fuera entregando alimentos a los enfermos o trabajando como voluntarios en la clínica. Al final, el brote se contuvo y la limpieza ambiental fue un éxito, transformando la antigua zona industrial en un parque público seguro y vibrante. Estos esfuerzos ayudaron a restaurar la confianza y la salud de la comunidad y, aunque fue una victoria difícil, fue un testimonio de lo que se puede lograr cuando una comunidad se une para enfrentar su pasado y luchar por su futuro. En cuanto a mí, la experiencia consolidó mi compromiso con la ciudad y su gente. Seguí ejerciendo como médico de Elmwood, armado con un conocimiento más profundo de la historia de la ciudad y una renovada vigilancia para proteger su salud. La misteriosa enfermedad que una vez amenazó con devastar la comunidad, ahora servía como un poderoso recordatorio de la vigilancia, el respeto por el medio ambiente y la importancia de abordar incluso las verdades más incómodas. Historia 21. Era poco más de medianoche, el edificio de oficinas, edificio casi desierto, cuando decidí dar por terminada la noche después de una larga sesión de cálculos numéricos. Recogí mis pertenencias. Apagué las luces fluorescentes de mi cubículo y me dirigí hacia el vestíbulo del ascensor del rascacielos. El silencio era palpable, de esos que amplifican hasta el más mínimo sonido. El suave zumbido del ascensor al llegar parecía más fuerte de lo normal. Cuando entré en el ascensor, pulsé el botón de la planta baja con ganas de llegar a casa. Las puertas se cerraron con un suave silbido y el ascensor comenzó su descenso. Pero en cuestión de segundos, lo que era un viaje rutinario se convirtió en una pesadilla. La cabina del ascensor dio una sacudida violenta. Las luces parpadearon y con un chillido que me puso los pelos de punta se detuvo de repente entre plantas. Sobresaltado, me apoyé contra la pared, con el corazón acelerado. Alcancé mi teléfono celular solo para recordar que la batería se había agotado hacía horas, dejándome sin ningún medio para pedir ayuda. Apreté el botón de llamada de emergencia frenéticamente, pero no hubo respuesta, solo un ruido crepitante seguido de silencio. Solo y atrapado, traté de calmar mis nervios respirando profundamente para evitar el pánico creciente. Fue entonces cuando oí un extraño ruido de arañazos que venía de encima de la cabina del ascensor. Sonaba como si algo o alguien estuviera fuera. En el hueco del ascensor, el ruido se hizo más persistente, un chirrido chirriante, que estaba horriblemente fuera de lugar. Miedo retorcido en mis entrañas. Era el cable del ascensor deteriorándose. O era otra cosa moviéndose allí fuera. La idea de que el ascensor hundirse por el hueco era aterrador, pero también lo era la idea de quedarse atrapado hasta que se quedara sin aire. Decidido a encontrar una salida, examiné el panel del ascensor y noté una trampilla de mantenimiento sobre mí. Me puse de puntillas y empujé la trampilla. Estaba bien cerrada, seguramente atornillada desde el exterior, pero tenía que intentarlo de alguna manera. Utilicé la suela de mi zapato y golpeé la trampilla. El golpe metálico resonó ominosamente en el espacio. Después de varios minutos agotadores, la escotilla se movió ligeramente. No se abrió, pero lo suficiente como para convencerme de que el escape era posible. Busqué algo para usar como palanca, y me decidí por mi portapapeles de metal resistente, deslizándolo en la pequeña abertura, aplicando todo mi peso, el sudor goteando por mi cara, mientras luchaba contra la obstinada escotilla. Finalmente, con un fuerte crujido, la escotilla se abrió, revelando un vacío oscuro encima. Encendí mi tenue linterna, cuyo haz parpadeaba en el hueco, y vi los cables y el sistema de poleas. Había una estrecha escalera de mantenimiento que conducía al siguiente piso. Salir del ascensor a través de la escotilla era arriesgado, un resbalón, y podría caer al hueco, pero la alternativa de esperar impotente en el ascensor no era una opción. Me apoyé contra los lados, y me subí, mis músculos gritando en protesta. Aferrándome a la escalera, comencé mi ascenso. Los extraños ruidos continuaban perturbándome, cada crujido del cable, cada gemido del metal. Parecía señal de una fatalidad inminente. Me concentré en moverme con firmeza, evitando mirar hacia abajo en la oscuridad debajo. La subida era ardua, mi progreso lento debido al miedo a dar un paso en falso, pero finalmente llegué a las puertas del piso de arriba. Estaban cerradas.
El espacio entre ellas era lo suficientemente ancho como para ver el pasillo tenuemente iluminado del piso de la oficina. Empujé las puertas, pero no se movieron. Estaban cerradas como parte de las medidas de seguridad nocturnas del edificio. Agotado, pero no derrotado, grité pidiendo ayuda. Mi voz resonó por los pasillos vacíos. No hubo respuesta. El edificio estaba desierto a esta hora. Sin embargo, me negué a rendirme y volví a usar el borde de mi tablilla. Con esfuerzo, logré introducir la punta en la rendija de las puertas y abrirlas. Me costó hasta la última gota de fuerza que me quedaba, pero finalmente las puertas cedieron con un chirrido chirriante. Me arrastré por la abertura y me desplomé sobre la alfombra del pasillo. Mi cuerpo temblaba de esfuerzo y adrenalina. Por fin a salvo, me quedé allí un momento recuperando el aliento. El silencio de la oficina ahora una manta reconfortante, comparada con el terror del pozo del ascensor. Una vez que reuní fuerzas suficientes, bajé las escaleras hasta el vestíbulo y salí al fresco aire de la noche. La ciudad estaba tranquila, las calles vacías. Caminé unas cuantas manzanas hasta mi apartamento, cada paso un recordatorio de la fragilidad de la vida y la delgada línea entre la rutina y la catástrofe. Al día siguiente informé del incidente a la dirección del edificio, que estaba horrorizados y prometieron una investigación inmediata, mientras que yo solo estaba agradecida de estar viva. Mi angustiosa huida me recordó claramente lo rápido que pueden cambiar las cosas y la importancia de mantener la calma. Bajo presión, la experiencia me dejó con un nuevo aprecio por cada paso seguro que di, tanto literal como metafóricamente.